sobre la muerte, nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. ¿Quién creó todas las cosas? Perfección en todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, el único Dios, poderoso eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Vamos todos. ¿Quién creó todas las cosas? Perfección en todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios, el único Dios, poderoso eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Dilo. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Dile, tú eres santo. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Vamos todos. Único Dios, poderoso eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios, único Dios, poderoso eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Es el único Dios. Si es Jesús, te damos a ti toda la gloria. Hoy decidimos confiar en ti, Jesús, en tu poder. Tú eres más grande que cualquier montaña que esté frente de nosotros. Confiamos en ti, Señor. Tú que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación, nada se compara a ti, mi Dios, más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande.
que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor. Vamos, iglesia, con todo tu corazón. Decláralo sobre tu vida, que no hay dolor más grande. No importa lo que quiera venir a destruir tu vida, no podrá contra el Dios Todopoderoso. Más grande que el gran yo soy. Más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Jesús, hoy declaramos que no hay nada más grande que tú. Gracias, Señor. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, hoy y siempre. Amén. Pueden tomar su lugar. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cuántos de ustedes se mojaron hoy con la lluvia? Qué bueno que están con nosotros hoy. Fíjate que algunos de ustedes saben que algunas semanas pasadas Priscila y yo tuvimos el privilegio de ir a España. Y ahí conocimos, bueno, ya los conocíamos, pero pudimos convivir mucho más con ellos. ¿Voy a cantar yo? ¿Qué onda? No, gracias a Dios que no, ¿verdad? Pero tuvimos el privilegio de estar ahí con Manuel y Rocío Martín. Y ellos son pastores ahí y también tienen su ministerio Adulam. Y ellos nos trataron de maravilla. Nos llevaban a los mejores lugares para comer, pero tuvimos el privilegio de conocer y ver sus corazones, su pasión para alcanzar a personas para Cristo. Y hoy tenemos el privilegio, Lake Point Español, de escucharlos. Ellos también tienen un ministerio que están cantando. Entonces vamos a darles un fuerte aplauso a Martín y Rocío. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Estamos contentos de estar con vosotros
en esta tarde. Qué bueno que Dios nos une con un mismo Espíritu, el Espíritu Santo que le ha derramado en nuestros corazones por su gracia. Queremos cantar un par de canciones con vosotros y la primera canción que vamos a cantar se titula Bienaventurado, porque como bien dice la palabra de Dios, somos bienaventurados, dichosos, felices, porque un día Él salió a nuestro encuentro y cambió nuestras vidas. Bienaventurados los que confían en Dios, bienaventurados los perfectos de camino, bienaventurados los que viven, los que andan obedeciendo tu palabra de todo corazón. Bienaventurados los que confían en Dios, bienaventurados los perfectos de camino, bienaventurados los que viven, los que andan obedeciendo tu palabra de todo corazón. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Bienaventurados los que confían en Dios. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Bienaventurados los que confían en Dios. Aleluya. Somos bienaventurados. Bienaventurados los justos y los mansos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los que abren hoy sus manos y dan al necesitado como si fuera el Señor. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Bienaventurados los que confían en Dios. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Bienaventurados los que confían en Dios. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Bienaventurados los que confían en Dios. Bienaventurados los que confían en Dios. Bienaventurados los que confían en Dios. Aleluya. Somos bienaventurados porque Jesús vino a transformar nuestras vidas. Porque todo lo que somos es gracias a su misericordia, a su bondad hacia cada una de nuestras vidas. Esta canción que vamos a compartir con vosotros se titula ¿Quién sino a ti? ¿A quién mejor vamos a entregarle toda nuestra vida? Muchas veces, ¿verdad? Y a lo largo del día estamos decidiendo muchas cosas. Pero qué bien hace nuestras vidas que todo lo que tengamos que hacer y todo lo que somos lo pongamos en las manos del Maestro, en las manos de Jesús. Aleluya. ¿A quién sino a ti? Confiaré mi vida y mis anhelos. ¿A quién sino a ti? Pediré que guarde mi camino. Confiaré mi casa y mis amigos. ¿A quién sino a ti? ¿A quién sino a ti? Confiaré mi vida y mis anhelos. ¿A quién sino a ti? Pediré que guardes mi camino. Confiaré mi casa y mis amigos. ¿A quién sino a ti? Quiero subir a tu voz.
cosas que nunca te he dicho al oído. Quiero llorar como un niño al darte las gracias por tenerte de nuevo a mi lado, por tomar el control de mi casa. Te doy las gracias por el camino que yo llevo en la vida y he andado contigo. Doy las gracias, Señor. Le damos las gracias, Señor. ¿A quién sino a ti? Confiaré mi vida y mis anhelos. ¿A quién sino a ti? Pediré que guardes mi camino. Confiaré en mi casa, en mis amigos. ¿A quién sino a ti? Quiero subir a tu monte y encontrarme contigo y contarte las cosas que nunca te he dicho al oído. Quiero llorar como un niño al darte las gracias por tenerte de nuevo a mi lado, por tomar el control de mi casa. Las gracias por el camino que yo llevo en la vida y he andado contigo. Te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias, Señor. Le damos las gracias a Él. Aleluya. Quédense aquí. Primeramente, no se imaginan, es como si fuera nuestra familia. Estuvimos allá una semana y nos trataron como si nos conocieran por toda la vida. Y yo creo que lo expresaste perfectamente, nos une el Espíritu Santo. Yo lo que les pido a ustedes como congregación es que estén orando por ellos. En España es difícil predicar el Evangelio, pero ahorita vamos a escuchar específicamente lo que podemos estar orando. Pero lo que yo les pido a ustedes es que hoy saliendo, ahí a mano derecha, van a tener ellos unos discos. Y le pregunté, oye, ¿y cuántos los vas a vender? Y dijo, no los vendemos, es regalado y lo que la gente quiera dar de ofrenda. Y lo que yo les pido es que Lakeport en español sean generosos y den una ofrenda, porque esto es una manera de bendecir su ministerio y que sigan predicando el Evangelio. Ellos llegan a lugares que nosotros nunca podríamos llegar. Amén. ¿Cuántos de ustedes se comprometen en dar una buena ofrenda al final y se pueden llevar un disco? ¿Ok? ¿Sí? Manuel, platícanos un poquito, ¿por qué podemos estar orando por España y por ustedes específicamente? Perdón. Pues en España pues estamos pastoreando una iglesia llamada Dulán. Pedíamos que siguierais orando, sabemos que algunos lo hacéis, ¿verdad? Por la iglesia y también porque Dios nos está dando la oportunidad en España, un poco difícil, pero Dios está está abriendo grandes obras, grandes puertas para que nosotros podamos compartir el Evangelio. Te pidió oración para que el Señor siga abriendo esas puertas, para que nosotros vayamos y le comportamos a estas personas que aún no tienen esperanza, encuentren la verdadera esperanza de sus vidas. Sí. Algo que vimos allá, y platícanos un poquito, vimos cómo llegan diferentes naciones allá a España, muchos inmigrantes, y yo creo que nosotros nos podemos identificar con eso, pero llegan
de Marruecos, de otras partes, y su fe son musulmanes, ¿verdad? Y es difícil. Platícanos un poquito de la gente que están alcanzando. Sí, pues a través de la fe en acción, que es el amor hacia el prójimo, trabajamos también con refugiados que llegan de diferentes lugares, como Marruecos, como Palestina, Siria, Venezuela, Armenia, y Dios pues nos está dando la oportunidad de poder compartirles del amor de Dios. Y ellos se quedan impactados al ver que la iglesia es verdadera porque ama al prójimo. Vamos a, extiendan sus manos por favor hacia acá y vamos a orar por ellos. Que el Señor los siga usando, que los proteja y que bendiga su tiempo aquí también en los Estados Unidos. Padre, te damos gracias por nuestro hermano y hermana, Señor. Te pedimos que tu mano esté sobre ellos, Señor. Ahorita te pido que bendigas a su familia, protege a su familia que está ahí en España, Señor. Toca sus corazones. Te pido, Señor, que tú derrames bendición sobre sus vidas. Síguelos usando, Señor, como punta de lanza, Señor, para alcanzar a esta nación en España y también para la gente que llega refugiados, Señor, a veces lastimados, a veces con una situación muy difícil. Y Padre, que ellos vean el amor tuyo, Señor, la compasión que tienes tú para ellos y que suavice sus corazones para que acepten el Evangelio. Te pido que sean ellos una ciudad asentada en un monte que no se puede esconder. Señor, bendícelos en su tiempo cuando están viajando aquí con otras iglesias. Y Señor, empieza a unir más y más nuestros corazones de Lake Point Español y este ministerio tan grande. En el nombre de Cristo Jesús, y todos dijeron amén. Démosle un fuerte aplauso. Gracias. Qué bueno saludarles, qué bueno verles hoy. Estamos llegando al final de una serie que ha sido tremenda. Solo el nombre, Artimañas, pero cada uno de los pastores ha estado compartiendo, nos ha estado dando herramientas para enfrentar al enemigo, para conocer sus estrategias y que nosotros vivamos en victoria. Enfrente de la lucha, sí, pero en victoria en el nombre de Jesús. Me llamó mucho la atención esta semana porque llamé a una familia que nos acompañó a la iglesia y mientras los saludaba le dije a la hermana, ¿sabe qué? Le animo para seguir adelante en las cosas del Señor, le animo a seguir viniendo a la iglesia. Y me dijo, ¿sabe qué, pastor? La predicación del domingo era para mí. Y no solo me impactó, sino que llegué a la casa, la busqué entre semana en internet, la miré nuevamente, dice, y volví a recibir la bendición con la que Dios me había dado. Así es que les animo, no dejemos la palabra enseñada en el olvido. La última artimaña de la que vamos a hablar hoy es de la tentación. Y quizás no sepamos todos los detalles con respecto a la tentación, pero hay una verdad para todos aquí. Todos hemos sido tentados. Y no solo hemos sido tentados, hemos caído ¿cuántas veces? 1,000,000 y cuánto, ¿verdad? Bendito sea el Señor que nos ha levantado siempre, pero que también nos enseña que podemos permanecer firmes y que podemos vencer. Segunda de Corintios 2:11 nos dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Conocer la manera en que el enemigo nos está atacando es importante. De esa manera lo confrontamos con la verdad y de esa manera nosotros tenemos más posibilidades de salir victoriosos. Ahora, antes de hablar de la artimaña de la tentación, yo quiero hacer un énfasis que en alguna otra predicación he hecho con respecto a esto, y es motivarlos para que nuestras decisiones diarias nos acerquen más al Señor. ¿Escucharon eso? Cada día, cada cosa que hacemos, cada paso que damos nos debe acercar más a Dios. Cuando nosotros hablamos de la ley de la siembra y la cosecha, todos lo conocen. Lo que uno siembra,
eso cosecha. No es solamente una ley negativa, es una ley positiva. Eso significa que si cada día yo estoy comprometido, buscando al Señor en oración, decidido a leer su palabra, llenando mi vida, mi mente, mi corazón, mi casa de alabanza, el fruto que yo voy a obtener de eso me va a ayudar a enfrentar mejor cada una de las luchas de la vida. Y me va a poner en mejor posición cada vez que el enemigo venga y quiera atacarme. Es importante esto. Si yo no tomo la decisión de seguir al Señor, si yo no tomo la decisión de leer la Biblia, si yo no tomo la decisión de orar, si yo no tomo la decisión de armarme con el equipo que el Espíritu Santo me ha dado para vencer, ¿qué pasa? Voy a andar dando tumbos, ¿verdad? Voy a andar siempre caído, siempre vencido, siempre a los pies de las artimañas que el enemigo levanta contra mí. Entonces es importante tomar buenas decisiones. Es importante decidirnos para que cada día, cada paso, cada hora tenga un propósito. Y el propósito es vivir agradando a Dios. Y cuando hablamos con respecto a la tentación, pues lo primero que yo quiero hacer es definirla. Yo quiero que aprendamos aquí algo muy interesante y podamos diferenciar algo que a veces nos confunde un poquito. Porque saben ustedes que la palabra que se usa para tentación en la Biblia es una palabra en griego que se llama peirazo o peirasou. Y es una palabra que tiene dos significados muy interesantes. La primera se refiere a la tentación y la segunda se refiere a la prueba. En la primera el sentido es este: cuando el enemigo trata de seducirnos, incitarnos a hacer el mal. Y ustedes recuerdan, y solo pongo la cita allí, Santiago 1:13, para los que les gusta tomar notas, cuando Santiago dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esa es la primera referencia de la palabra, o el primer sentido de la palabra. La tentación, cuando somos inducidos a hacer el mal, es una artimaña de la que vamos a hablar hoy que usa el enemigo contra nosotros. Pero también la palabra se traduce en el sentido de prueba. Y es muy interesante esto, porque la palabra nos habla a nosotros de cuando somos probados con el fin de refinar nuestro carácter, de hacernos mejores, de ponernos en una mejor posición. Y en Hebreos 11:7 nos recuerda esto, la vida de Abraham, cuando dice la palabra: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. No era una tentación, era una prueba con el propósito de parte de Dios de saber si él estaba dispuesto a obedecer a Dios, si él le creía a Dios. Hoy no vamos a hablar de la prueba, estamos hablando de la artimaña, hoy estamos hablando de la tentación. Y cuando Satanás enfoca la tentación en nosotros, porque Él es el tentador y nos tienta a todos, es maravilloso cómo la Biblia nos da a nosotros pasos exactos de esta artimaña. ¿Cuál es el modo que Él obra, que Él procede para hacernos caer? Y estos pasos se encuentran en primera de Juan 2:15 al 17. Anótelo allí si está anotando y repáselo constantemente para que usted pueda descubrir, para que usted pueda sacar a la luz lo que el enemigo está planeando en contra de usted. Primera de Juan 2:15 al 17 dice así: no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y miren esta verdad que la vamos a repasar en un momentito. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Aquí el apóstol Juan nos enseña cómo el enemigo de tres maneras enfoca la tentación para hacernos caer, para inducirnos al mal. Y la primera de ellas es apelando a los deseos del cuerpo, para que nosotros hagamos lo que va en contra de la voluntad de Dios.
nos conoce, sabe que somos humanos, sabe lo que nos gusta y nos tienta para que hagamos lo que no debemos hacer como seres humanos. Muchísima gente, es una clase de hedonismo esto. Muchísima gente busca en el placer satisfacerse a sí mismo y cree que esta satisfacción va a llenar su vida, de modo que no necesita buscar a Dios ni nada más. ¿Por qué? Porque todo lo encuentra en el placer. Pero es una mentira del enemigo. Es una mentira, como decía en una de las predicaciones, que nos esconde ¿qué? La cosecha de ese error, la cosecha de ese engaño. Mucha gente hoy, muchísima gente medica su necesidad, medica su dolor con el licor, con las drogas, con los vicios, con el placer, creyendo que estas cosas, que estos deseos del cuerpo, que estos deseos del mundo le van a dar un propósito a su vida. Pero ¿qué pasa? No es cierto, no es verdad. Empiezan a practicar esto sin darse cuenta que ese vicio crea un hábito, ¿verdad? Y ese hábito crea una adicción y esa adicción hace que pierdan su vida. El apóstol Juan dice, hey, cuidado con la trampa del enemigo, cuidado con la tentación, porque él va a apelar a sus deseos, él va a apelar a lo que su cuerpo quiere, a lo que la carne siente que necesita. Y sí lo necesita porque nuestros deseos han sido dados por Dios, pero el enemigo nos guía a satisfacerlos de una manera que no agrada a Dios. Cuidado, porque él te induce al mal apelando a los deseos de tu cuerpo. Pero no solamente esto, el apóstol también habla de la codicia de los ojos, el deseo de tener, creyendo que las posesiones nos van a satisfacer. Tener y tener. Es interesante porque aquí en Estados Unidos tenemos mucho, ¿cierto? Tenemos muchísimo. Un día de estos escuchaba a un político diciendo que la persona más pobre en Estados Unidos está en una mejor posición que muchísimas personas alrededor del mundo. Y eso es una verdad. Poseemos tanto que hasta pagamos para que nos guarden lo que poseemos. ¿Cierto? Y votamos porque ya no nos cabe más. ¿Sabe que los que vivimos en Estados Unidos gastamos el 37% de los recursos del mundo? ¿Saben ustedes que solo nosotros en Estados Unidos somos el 5% de la población mundial y gastamos el 37% de los recursos del mundo? Esto es algo terrible. Dice que cada persona en Estados Unidos bota diariamente 4.4 libras por día de basura. Diariamente 4.4 libras de basura. Esto significa que son 700,000 toneladas de basura producidas diariamente. Y en esta basura, ¿qué va? Todo. Y una de las cosas que más desperdiciamos es comida. Toda la comida que se desperdicia aquí en Estados Unidos podría alimentar a muchísimas naciones que hoy mueren de hambre. ¿Por qué? Porque tenemos mucho. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a un restaurante con nuestros niños, a uno de esos buffets donde no se cansa uno de tragar, ¿verdad? Y vemos a un niñito pequeño con un estómago de este tamaño y con un plato así lleno de... ¿Y qué decimos? No se lo va a comer, pero no importa que se desperdicie. Tenemos que ser conscientes. Y compramos, y guardamos, y poseemos. Y a veces creemos que poseyendo y teniendo las mejores marcas y teniendo las mejores cosas, vamos a satisfacernos. Cuidado, vamos a hablar de esto en un momento más. Cuidado con la codicia, con el deseo de los ojos, pero también la arrogancia de la vida. El deseo de ser, la fama, de alcanzar posición, el orgullo, el sentirse mejor que otros. Y muchas veces sufrimos nosotros de esto porque cuando fuimos niños no fuimos afirmados y necesitamos esa falta de reconocimiento, que otros
nos vean como si fuéramos superiores. Y el apóstol Juan dice, cuidado, porque el diablo también usa esto como un anzuelo. ¿Para qué? Para tentarte, para que crezca tu orgullo, para que tú sientas que eres mejor, para que te concentres solamente en ti mismo y en alcanzar aquello que tú creas que te va a hacer feliz. Ahora, hay aquí un par de verdades de este versículo que no quiero dejar pasar por alto. La Biblia dice, los deseos, estos deseos satisfechos del cuerpo, de manera que no agrada a Dios. Este deseo de tener y tener y tener, este deseo de ser, de buscar llenarse con la fama y el ser reconocido, ¿qué dice? No proviene del Padre, sino del mundo. El enemigo los promueve, pero es algo que nosotros como cristianos debemos estar atentos, abrir nuestros ojos, porque no proviene de Dios. Y luego que dice, el mundo pasa. Esos deseos que queremos satisfacer del cuerpo por unos minutos pasan. Esas posesiones se van. Esa fama es como neblina. El mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? El que vive la vida de acuerdo a lo que Dios dice, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Lo que el enemigo ofrece es tan efímero, es como dije antes, como neblina, algo que aparece por un poco de tiempo y luego simplemente desaparece. Me encantó la predicación que estaba oyendo del pastor Stroop, y él decía que él llama a estas tentaciones las tres puertas. Y las llama las tres puertas porque por allí es donde entra el enemigo. Y hacía un ejemplo muy interesante. Dice que en los tiempos antiguos, cuando un ejército atacaba una ciudad amurallada, no iba a atacar los muros. Buscaba el punto más débil. ¿Y el punto más débil cuál era? Las puertas. Lo mismo sucede hoy cuando un ladrón va a entrar a una casa. Ustedes no lo ven haciendo un hoyo en los ladrillos, ¿verdad? ¿Qué busca? Los puntos más débiles. Las puertas, las ventanas. Cuando el enemigo nos va a atacar, sabe, no usa los puntos más fuertes de nuestra vida. ¿Qué hace? Apela a nuestros deseos, apela a nuestra codicia, apela a nuestro deseo de ser. Por eso debemos nosotros sacar a la luz esta verdad, estar consciente de que es una artimaña del enemigo. Y cuando venga y lo veamos y discernamos que el enemigo nos está atacando en esa área, ¿qué hacemos? Nos levantamos fuerte y le rechazamos, nos oponemos, le resistimos en el nombre de Jesús. También hay un par de cosas que quiero decir acá. Ser tentado no es pecar. Todos somos tentados, ¿de acuerdo? Es importante que sepamos eso. Y también en lo que vamos a ver, Jesús nos enseña a nosotros y la palabra nos enseña a nosotros cómo vencer la tentación. Esta artimaña que el enemigo usa, yo quiero que sepa que la ha usado siempre. La misma artimaña la usó con Adán y Eva. Y en algunas predicaciones los pastores estuvieron tocando algo de esto. Esta misma artimaña la utilizó con Jesús. Y la utiliza ¿por qué? Porque Él sabe que sigue dando resultado. Vamos a Mateo 4. En Mateo 4 y en Lucas 4, en los dos pasajes nos habla acerca de la tentación de Jesús. Y hay algo maravilloso que podemos aprender esto. Esta tentación de Jesús ocurre inmediatamente después del bautismo. Y Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Y me encanta esta verdad acá, porque no fue que se fue solo al desierto porque se le ocurrió. El Espíritu lo llevaba. Él estaba siendo guiado por el Espíritu. A veces caemos en la tentación porque nos vamos solos para el desierto. Andamos solos por la vida. Andamos sin la protección, sin el cuidado de Dios sobre nosotros. El Espíritu le lleva al desierto. Y es algo interesante porque hoy se puede localizar, hoy se puede saber más o menos aproximadamente dónde fue que Jesús caminó. Y cuando usted le echa una mirada a ese lugar, a ese desierto, se da cuenta de que era una tierra estéril. No había allí absolutamente nada. Polvo, rocas, montañas, no había nada, no había alimento, no había agua, no había nada
que lo pudiera a usted satisfacer. Ahí estaba Jesús y allí vino el tentador. Por 40 días Jesús estuvo ayunando y en su punto más débil vino el tentador. Ahora, cuando digo su punto más débil, digo su punto más débil físicamente, no espiritualmente. ¿Oyeron esto? Esto es importante que lo veamos acá. Porque no significa que el enemigo lo encontró sin orar. No significa que el enemigo lo encontró sin meditar en la palabra de Dios. No significa que el enemigo lo encontró lejos de Dios. No. 40 días estaba buscando ahí al Señor. Y aunque estaba cerca del Señor, el enemigo vino a tentarlo. Pero tenemos más posibilidades de vencer la tentación cuando caminamos al lado de Dios. Ay, es que yo no sé por qué fallo tanto. Yo quiero preguntarte, ¿estás caminando al lado del Padre? Estás más seguro cuando estás bajo la sombra del Altísimo. Estás más seguro cuando caminas al lado de tu Padre. Él te cuida, Él te protege, Él es escudo alrededor de ti. Tienes que pensar en esto. Ahora vino el tentador y miren lo que dice el versículo 4:3 de Mateo. El tentador se le acercó y le propuso: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Después de 40 días de estar sin comer, imagínense ustedes cómo estaba la situación. Yo traje un pancito acá y lo dejé en la bolsa porque apenas lo traje, venía calientito y empecé a ver algunos que pasaban muy cerquita del pan. Entonces digo yo, mejor lo voy a dejar aquí. Pero se dice que en el desierto de Judea el pan parece como las piedras, es muy parecido, como pequeñas piedras, o las piedras parecen como pequeñas bolas de pan. Y este pan pues venía calientito, ya se enfrió un poquito. Yo no sé cuántos de ustedes ya cenaron, pero olía delicioso. Y seguramente que si lo parto y lo huelo con un café, esto es delicioso. Y yo no sé si el enemigo lo habrá hecho así, pero seguro el enemigo sacó la mantequilla y se la puso así, la mantequilla, y después sacó el queso y le sacó el queso y le dice: ¿por qué no conviertes estas piedras en un pedazo de pan? ¿A qué está apelando el enemigo? A los deseos del cuerpo. El hambre es un deseo natural. El cuerpo tiene deseos naturales dados por Dios. La manera en que los satisfacemos es donde nosotros podemos caer en pecado. Ahora, ¿por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, no podía convertir una piedra en pan? ¿Qué tenía de malo? Una cosa que debemos aprender es que Jesús no estaba en el desierto para satisfacerse a sí mismo. Y el poder que tenía para hacer milagros no era para ministrarse a sí mismo. Él estaba en el desierto para padecer, para aprender dolor. En hebreo nos lo dice: por lo que padeció aprendió obediencia. Y a veces nosotros como creyentes creemos que Dios no quiere que pasemos por el dolor, que Dios no quiere que suframos, que Dios no quiere que la prueba venga a nosotros. No, Dios puede redimir el dolor. Dios nos refina a través del sufrimiento. Dios nos fortalece a través de la prueba. Y allí estaba el Señor diciéndole al diablo: ¿sabes qué? Yo no estoy aquí para ministrarme a mí mismo. No estoy aquí para hacer mi propia voluntad. Y le responde al enemigo diciéndole en el versículo 4: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Maravilloso Señor. Y aquí hay una lección que repetimos al final. Y el Señor le responde con la palabra. Luego, la codicia de los ojos. Miren ustedes, de nuevo le tentó el diablo llevándole a una montaña muy alta y le mostró los reinos del mundo y su esplendor y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Esto está en Mateo 4, 8 y 9. Lo que estábamos hablando de las posesiones. Tenemos mucho y codiciamos más. Que si puedo tener un mejor televisor, que si puedo tener una mejor casa, que si puedo tener un mejor televisor, que si puedo tener unos mejores zapatos, y si los tengo, ahora sí me voy a sentir bien, me voy a sentir bien. No, mis hermanos, cuidado con esto, cuidado. ¿Por qué? Porque es Dios el que satisface nuestra vida. Es la palabra de Dios la que nos dice que estemos contentos con lo que tenemos. No te llenes de deudas, no permitas que el enemigo te absorba tanto
en tu trabajo para pagar tus deudas, que no tienes tiempo ni para estar con tu familia, no tienes tiempo ni siquiera para dar para el reino, no tienes tiempo para ayudar a otros, no tienes tiempo, dinero para invertir en aquellas cosas que son realmente valiosas. ¿Por qué? Porque queremos tener más. Cuidado con la tentación, cuidado con el ataque del enemigo. Jesús le responde en el versículo 10 de Mateo 4 y le dice: vete, Satanás, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente al Dios de las riquezas. ¿A quién servimos? A Dios. No al trabajo, sino a Dios. Sino a Dios. Y después apela ahora, después de apelar a la codicia de los ojos, a la arrogancia de la vida, el deseo de ser reconocido. Luego el diablo le llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Hay una foto de lo que se cree era el lugar donde el diablo llevó a Jesús y le dijo que se lanzara. Era la parte más alta en donde estaba construido el templo. Ahora quiero hacer un énfasis aquí muy interesante, porque dice que desde allí, desde ese lugar, no se podía ver el Gólgota, no se podía ver el lugar donde Jesús fue crucificado. Y me llamó mucho esta lección, este detalle me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque era como el diablo ofreciéndole a Jesús: ¿sabes qué? Puedes lograr que cuando te lances, todos los que están reunidos abajo te vean cómo los ángeles te sostienen y crean que tú eres el Mesías sin ir a la cruz. Puedes ser rey sin pasar por el sufrimiento. Puedes lograr la fama sin pagar el precio. ¿Cuántas veces escuchamos esto? Quizás hay alguien que me está escuchando porque hoy el narcotráfico hace esa trampa. ¿Usted lo ha oído? Te ofrezco tantos miles de dólares si me pasas esta carga de un lado a otro, si me llevas este paquete de un lado a otro. El camino fácil, ¿verdad? El camino sencillo. Jóvenes, ¿para qué estudiar? Les dicen algunos. Si puedes trabajar y vas a ganarte un montón de dinero y así vas a tener todo lo que quieras. No, no, no. Hay que hacer el sacrificio. Hay que trabajar. Hay que pagar el precio si queremos que se logren las cosas. No podemos tomar atajos. No podemos pensar que puede haber algo bueno si nosotros no trabajamos para ello. La respuesta de Jesús es: no pongas a prueba al Señor tu Dios. No pongas a prueba al Señor tu Dios. Miren qué interesante cómo el enemigo usa esta estrategia. Ahora, ¿cómo me levanto yo y enfrento la tentación? ¿Cuáles son las herramientas que la palabra me da? Hay 3 herramientas muy sencillas. La primera de ellas se encuentra en Mateo 26:41. Jesús dice: estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Estar alerta. Estar alerta. Si usted está luchando con una tentación, yo quisiera que usted se detenga, le pregunte a Dios, ore a Dios y honestamente descubra cuál es la verdadera causa que lo está llevando a usted a caer en esa tentación. ¿Cuál es la verdadera necesidad que hay en usted que constantemente lo hace caer, lo hace tropezar, lo hace rendirse a la tentación del enemigo? ¿Cuál es? Y usted fortalezca en el Señor esa área de su vida. Pero también dice la Biblia que debemos de ¿qué? Orar. ¿Y cómo nos cuesta orar? ¿Verdad que sí? Nos cuesta orar. Debemos de orar. Debemos de levantarnos unos minutos más tempranos y orar. Antes de acostarnos debemos de doblar nuestras rodillas y orar. Si hay servicio de oración en la iglesia, ven y ora. Tenemos que buscar al Señor. Necesitamos su fuerza para vencer al enemigo. Y por último, que fue la manera en que Jesús lo usó, la espada del Espíritu.
El pastor Daniel estuvo dándonos algunos ejemplos, ¿verdad? Con la espada del Espíritu. No dice con el cuchillo del Espíritu, que es la palabra de Dios, sino la espada del Espíritu. No fue con la espada de madera que nos presentó el pastor Daniel, sino con la espada del Espíritu, con esta que él nos enseñaba también, que es la palabra de Dios. A veces no conocemos la palabra de Dios. Estamos hoy como la generación que menos sabe de la Biblia. Y con razón el enemigo nos vence. Viene el diablo y nos tenta, y el único versículo con el que podemos contestarle es Juan 11:35. ¿Saben qué dice? Jesús lloró. Y tú también vas a llorar porque el enemigo te va a comer. Tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios. No es un juego, es el arma que el Señor nos da: velar, orar y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quizás tú estás hoy aquí y estás luchando con una tentación. Yo quiero animarte para que te pares firme y no te dejes vencer por el enemigo. O quizás tú estás aquí y has caído en la tentación y te sientes manchado, te sientes sucio y no sabes qué hacer. No quieres trabajar, no quieres comprometerte porque tú dices: no soy digno, no puedo vencer esto. Pero no es así. Tienes que venir al Señor para que el Señor te dé perdón. Mira lo que dice el Salmo 130, 3 y 4. Este es un salmo que hay que tenerlo presente. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? La respuesta es nadie. Pero en ti se halla perdón, y por eso debes de ser temido. ¿Oyeron? Yo puedo venir ante el Señor y decirle: Señor, pequé, soy culpable, pero me doy cuenta de que tú eres un Dios perdonador. Y recuerdan lo que decía Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estás a un paso de una oración, de una confesión, para que Él te limpie, te restaure y te ponga nuevamente en el camino de Jesús. Vamos a ponernos de pie, por favor. Dile conmigo: Padre, gracias, no me has dejado solo. A veces lucho solo contra el enemigo, pero no es porque tú no me has dado las herramientas, sino porque yo camino lejos de ti. Si estás luchando con la tentación, dile: Señor, dame la fuerza, que me fortalezca, que reconozca la estrategia del enemigo y que ores, Señor, para llenarme de tu presencia, para clamar por tu ayuda y por tu poder. Y con tu palabra, Señor, en tu nombre le voy a vencer. Y si has caído, dile: Señor, perdóname, no tengo por qué caer, puedo vencer en tu nombre. Eso es lo que he estado aprendiendo, que pueda encarnar tu palabra, que pueda ponerla en práctica. Ayúdame, Espíritu Santo. Dile: perdóname, Señor, perdóname una vez más. Te confieso mis pecados y te pido que me laves hoy, me limpies, me restaures y nuevamente, Señor, me pongas en el caminar que te agrada. Lléname con tu presencia. Te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.